del colon, todo va a terminar en la vena mesentérica superior. ¿Estamos? En cambio, el lado izquierdo, el drenaje venoso del lado izquierdo, es decir, de lo que va a ser el colon transverso a la mitad izquierda, la flexura, el colon descendente, una parte del recto, todo eso va a ir a una venita que viene por acá y normalmente se va a ir unir a la vena esplénica, ¿verdad? Esa vena es la vena mesentérica inferior. Esta vena puede ser variable. A veces lo normal que veamos es que termine drenando en la esplénica, pero a veces puede ir a drenar a la vena mesentérica superior o puede inclusive formar un tronco de 3 venas que se unen, así. Eso es más raro de ver, ¿ok? Lo más común es que primero drene a la mesentérica, o mejor dicho, a la esplénica. ¿Okay? Y esta vena mesentérica inferior, como les decía, es la que recibe las venas, como por ejemplo las venas sigmoideas, la vena cólica del lado izquierdo, la vena rectal inferior, etc. ¿Estamos? La sangre se ve aquí y va a ir de nuevo hacia la vena porta. La vena porta dentro del hígado se divide en 2 troncos grandes. La vena porta del lado izquierdo y la vena porta del lado derecho. ¿Estamos? Ahora, ustedes dirán, ¿qué pasa con las demás venas que drenan, por ejemplo, los riñones? Esas son las venas renales y van a otro sistema, que es el sistema de la vena cava, ¿verdad? De la vena cava inferior. Como les decía hace un momento, la vena cava inferior recibe a las venas renales. La vena renal del lado izquierdo es mucho más larga y la vena renal del lado derecho es más corta, lo contrario a lo que pasaba hace rato. Van a recibir inclusive a las venas ilíacas, ¿verdad? Comunes, las venas ilíacas comunes. Ahora, las venas rectales o hemorroidales, por ejemplo la media y la inferior, van a ir al sistema de la porta. Pero al unirse el sistema de lo que es la vena rectal superior y media, se va a formar una unión que le llaman la unión porto-cava. ¿Qué quiere decir? Que es la mezcla de las sangres de la porta con la vena cava, ¿verdad? Estas uniones se dan a nivel del recto, se dan también a nivel de los vasos de la pared abdominal y se van a dar también a nivel de los vasos esofágicos. Es por eso que cuando hay un aumento de la presión a nivel de la vena, es decir, cuando hay una hipertensión portal, esto repercute en todos estos vasos. ¿Okay? Son uniones porto-cava o portosistémicas, les dicen. Ahora, la vena porta también es importante porque va a recibir a las venas gonadales. Pero vean esto. La vena gonadal del lado derecho, ya sea testicular o ya sea ovárica, va a ir a drenar directamente a la vena cava. ¿Okay? A la vena cava. Inferior. Así. ¿Verdad? En cambio, la vena gonadal del lado izquierdo se va a ir a drenar a la vena renal izquierda. Así. ¿Se han dado cuenta? Vean cómo varía. La vena gonadal del lado derecho directamente desemboca en la cava. En cambio, la vena gonadal del lado izquierdo va primero a la vena renal izquierda. ¿Estamos? Si se acuerdan, las arterias gonadales, las dos venían de lado, pero en las venas es diferente. Vean, la vena renal, la vena gonadal, del lado derecho, termina directamente en la cava. Y la vena gonadal izquierda en la vena renal izquierda. ¿Okay? ¿Estamos? Esa diferencia es muy importante. ¿Por qué? Anatómicamente. No es igual. Lo mismo pasa con las venas suprarrenales. Las venas suprarrenales del lado izquierdo terminan en una vena en común que finalmente va a terminar drenando a nivel de lo que va a ser la vena renal izquierda. En cambio, de la derecha, la vena suprarrenal se va a ir directamente a la vena cava. ¿Okay? Lo mismo pasa con las venas suprarrenales, si se han dado cuenta. Ahora, y ustedes dirán,
¿Y qué pasa con la sangre que va al hígado? La sangre por la vena porta, no se olviden que es sangre rica en nutrientes y en productos de desecho. Fármacos, alcohol, todo eso pasa ahí. El hígado se encarga de procesar, de almacenar, ¿verdad? Todos estos nutrientes y finalmente lleva la sangre hacia la vena cava a través de 3 venas, ¿verdad? 3 venas muy importantes que son las venas hepáticas, derecha, intermedia e izquierda, ¿verdad? Esas 3 venas finalmente van a llevar la sangre que el hígado ya ha aprovechado, ya ha detoxificado y lo va a llevar a la circulación general. ¿Estamos? Derecha, hepática derecha, hepática intermedia y hepática izquierda. Son 3 venas hepáticas. ¿Estamos? Entonces, toda la sangre rica en nutrientes ya ha sido aprovechada por el hígado y pasa simplemente a la circulación general como sangre venosa ya desoxigenada, y de aquí pues obviamente ya se va a ir al corazón, porque no se olviden que la cava inferior, ¿dónde termina? En la aurícula derecha del corazón. ¿Estamos? Justo en el piso de la aurícula derecha del corazón. Y ahí la vena cava, ¿no? Una vez que atraviesa el orificio del diafragma, penetra en el corazón, en el piso de la aurícula derecha, y ahí tiene una válvula, ¿sabían? ¿Por qué tiene una válvula? Porque tiene que luchar contra la gravedad. Tiene que evitar que la sangre vuelva de nuevo hacia abajo. Y ahí tiene una válvula. ¿Quién sabe cómo se llama la válvula de la vena cava? ¿Han aprendido o no? Cuando han visto corazón. ¿Cómo se llamaba la válvula de la vena cava? Es la famosa válvula de Eustaquio. ¿Okay? La válvula de Eustaquio. Evita que la sangre baje de nuevo. ¿Okay? Entonces, Válvula de Eustaquio. Todos me dicen también, ya entendí. Te vas a acordar de tu tío Eustaquio, Heidi. ¿Qué, doctor? Me voy a inventar un tío. Voy a poner tío. Entonces, si se han dado cuenta, para el abdomen hay 2 tipos de drenaje, ¿verdad? Uno que viene por la porta, que es de la parte gastrointestinal, y otro que viene por la cava, que es de la parte geniturinaria, ¿verdad? Geniturinaria. La inervación, por si acaso, es más simple, no se las voy a dibujar, pero se las voy a mencionar. La inervación es mucho más simple de lo que parece. Simplemente el sistema nervioso autónomo, ¿se han dado cuenta? Ahora, ¿cómo se distribuye el sistema nervioso autónomo a nivel abdominal? Tenemos primero 3 nervios espláncnicos. El espláncnico mayor, el espláncnico menor y el espláncnico inferior, o IMO le dicen, ¿verdad? La clave aquí es cómo se forman estos nervios espláncnicos, porque en general los 3 le van a dar la inervación a todas las vísceras abdominales. ¿Cómo se forman estos nervios espláncnicos? Vean, el mayor se va a formar de la unión de las raíces que vienen del tronco simpático de T5 a T9. De T5 a T9, anoten eso. Espláncnico mayor, de T5 a T9, que vienen del tronco simpático. ¿Ok? Tronco simpático, son fibras preganglionares simpáticas. ¿Ok? Preganglionares simpáticas. En cambio, tronco simpático. En cambio, el espláncnico menor se va a formar de las fibras que vienen de T10 y T11. T10 y T11. Igual del tronco simpático. T10 y T11. Y el espláncnico IMO se va a formar simplemente de la fibra que viene de T12. ¿Okay? De T12. Igual del tronco simpático. IMO. T12. 12. ¿Y el T10 y el T11 era de doctor? Menor. Espláncnico menor. Esos son los principales. Aparte de esos, más abajo tenemos los nervios espláncnicos lumbares y los espláncnicos pélvicos, pero eso se hace cargo más de la parte renal y de la parte genital, por si acaso. ¿Ok? Los más importantes para la parte gastrointestinal son el espláncnico mayor y menor, y de ellos el mayor sobre todo porque él, junto con el nervio vago derecho, sobre todo con el vago derecho, van a formar lo que nosotros le llamamos como el plexo solar o plexo celíaco, que es este que rodea al tronco celíaco. Tiene ganglios nerviosos que emiten sus fibras y le dan la inervación a todas las vísceras de ese sector, ¿verdad? Y forman subplexos como el plexo hepático, el plexo gástrico, etcétera, etcétera. Todos estos subplexos son dependientes del plexo solar.
hay un punto estratégico justo por debajo de la sifoides, ese es el punto solar, le llaman, o el punto celíaco. Si uno golpea a ese nivel, puede generar el knockout, ¿no? Por lesión del nervio o justamente de este plexo nervioso, del plexo solar. Los boxeadores saben y conocen muy bien este plexo. ¿Estamos? Entonces no se olviden, plexo solar o plexo celíaco. Le llaman solar porque sus radiaciones que emiten parecen justamente la del sol, ¿no? Las radiaciones nerviosas que tiene parecen las del sol, por eso le han puesto ese nombre, plexo solar o plexo celíaco. Ahora, no se olviden que toda la inervación simpática viene de estos espláncnicos. La parasimpática, en cambio, viene del vago, el vago derecho principalmente. ¿Estamos? El vago derecho. ¿Qué es lo que hace el parasimpático con las vísceras gastrointestinales? No se olviden, estimula, aumenta el peristaltismo, aumenta el riego sanguíneo a nivel de estas vísceras para la digestión. En cambio, el simpático, ¿qué es lo que hace? Es lo contrario. Inhibe el movimiento peristáltico, inhibe la secreción, genera vasoconstricción, lo que redistribuye la sangre de las vísceras hacia los músculos, ¿verdad? Eso es lo que hace el simpático. ¿Se entiende? Ya. Bien, ahí está. Y el drenaje linfático generalmente está dado gracias a todos estos ganglios, cadenas ganglionares que hay también a nivel celíaco, a nivel de las arterias mesentéricas, a nivel de la arteria esplénica y también los ganglios paraórticos, que son los que se encuentran a los lados de la aorta, que van a drenar toda esa linfa rica en nutrientes de igual manera hacia este sistema que le llaman la cisterna del quilo. ¿Ok? La cisterna del quilo vendría a ser la porción que recibe toda la linfa de todo este sector. Eso incluye el famoso quilo. ¿Qué es el quilo? Es un líquido de grasa. Líquido en grasa, ¿verdad? Porque tiene los famosos kilomicrones. Estos kilomicrones son los que se absorben y se convierten en ácidos grasos de cadena simple, que son muy importantes para el aprovechamiento. Y después, esta cisterna del quilo se conecta con el conducto torácico, que el conducto torácico drena la parte superior, drena el tórax, toda esa región, excepto, como han visto, el cuadrante superior derecho. ¿Ok? Toda la linfa de este sector se va a ir primero, obviamente, hacia lo que va a ser el conducto torácico, y el conducto torácico va a terminar drenando en lo que es el ángulo, le llaman yúgulo subclavio, que es justo donde se une la vena yugular interna con la vena subclavia. Ahí termina. Si se han dado cuenta, ¿la linfa se mezcla con la sangre venosa? Sí, la respuesta es sí. Sí, al final toda la linfa se va a ir hacia la parte venosa. Eso es lo que pasa. Del lado derecho va a ir de manera directa hacia el ángulo yúgulo subclavio, pero del lado derecho. ¿Ok? Sin pasar por el tronco, por el conducto torácico. Por eso se dice que ese sector no está drenado por el conducto torácico, porque la linfa de ese sector va a pasar de manera directa hacia el ángulo yúgulo subclavio de ese lado. ¿Estamos? Así se da el drenaje linfático. ¿Estamos? Es más fácil de lo que parece simplemente recordar las cadenas ganglionares específicas que hay en cada sector, ¿no? Por ejemplo, las cadenas ganglionares gástricas que ya hemos visto que están por la curvatura mayor, por la curvatura menor, siguiendo a las grandes arterias. Generalmente los ganglios se caracterizan por eso, acompañan a las arterias, ¿verdad? Por eso tenemos los ganglios preaórticos, los ganglios celíacos. Todos esos son cadenas ganglionares linfáticas que se encuentran rodeando a arterias. ¿Quedó claro? Bien, ¿qué es lo que más me interesa para el día jueves? Arterias. Tienen que ustedes ser capaces de dibujar lo que yo se los dibujo acá y recordar ramas de quién son, de dónde vienen esas arterias. ¿Un tiempo real? ¿Verdad? Claro, porque ese día les puedo decir, a ver, dibújame las ramas posteriores de la aorta abdominal o los ramos anteriores. Está despegando mi... Podríamos simplemente, si dibujamos ahí. Exacto, también pueden hacer eso, ¿verdad? Y lo relacionan obviamente con su caso clínico. Si no menciona, pueden poner un caso hipotético, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una sección
de la arteria renal derecha, ¿qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? Aparte de generar una gran hemorragia interna, ¿qué pasaría si hay una sección de la arteria renal derecha? El riñón derecho debería de ser. ¡Exacto! Se queda isquémico, sin sangre. Y eso va a inducir obviamente a lesión, ¿verdad? Lesión renal, insuficiencia, perdemos un riñón. Y si la lesión se da a nivel del tronco celíaco, mucho más serio, ¿no? ¿Qué vísceras va a comprometer si es del tronco celíaco? ¿Qué vísceras va a comprometer? Estómago, páncreas, hígado, gran parte del intestino, vaso. ¿Se han dado cuenta? Doctor, esa es la vena porta izquierda-derecha, pero la que va por medio de todo, ¿qué es? Vena porta. ¿Cuál? Es La vena esplénica.